Vamos a iniciar la escuela dominical y con eso también el culto del día de hoy, agradeciendo al Señor Jesucristo por la gracia y la misericordia que Él tiene para con nosotros como iglesia local. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21. Antes de iniciar la escuela dominical, vamos a ver, bueno, es parte de la escuela dominical, vamos a ver alguna biografía de Juan para ir ubicándonos quién fue el que escribió esta palabra, este evangelio. Juan 21, vamos a ver del 14 al 19. Ahí hay, digamos que dos aspectos, hay tres aspectos que vamos a ver, tres ideas más que todo centrales, que el Señor pues habló al corazón mío y también lo voy a compartir con ustedes, esperando porque la palabra de Dios es eficaz y es cortante, ¿verdad? Y llega hasta lo más profundo del corazón de las personas y de los hijos. Vamos a leer antifonalmente el 14 primero y después vamos a ir desarrollando. Del 14, puestos en pie, hermanos, vamos a leer del 14 al 19 en forma antifonal. Inicio. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esperando entender con qué parte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pueden sentarse, hermanos. Bien, Padre, ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, Señor, a esta iglesia local, y pedimos, Señor, la participación de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos lleve esta palabra al corazón y la podamos de entender y ponerla, llevarla y predicarla, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a estar en Juan, el Evangelio de Juan. Ya hemos conocido bastante acerca de Juan. Sabíamos que era el discípulo más joven, el que estaba en la cruz cuando Jesucristo fue crucificado, al cual se le dijo, Cristo le dijo desde la cruz que a la madre que este era su hijo, y a Juan le dijo: esta es tu madre. Ya conocemos bastante acerca de Juan, pero también quería hacer ahí una especie de biografía también para poder irnos entendiendo ahí más o menos qué fue la vida de Juan. Dice: hijo de Zebedeo. Zebedeo era un hombre muy rico, hermano de Jacobo, junto con Pedro, eran del círculo íntimo. Jacobo, Juan y Pedro eran el círculo más íntimo de Cristo. Era hijo de Salomé, que era una pariente de la Virgen María. La madre de Juan y Jacobo era Salomé. También él fue pastor de Éfeso a partir del año 66, miembro de la iglesia de Jerusalén. Juan vivió en Éfeso del 66 al 98 en la iglesia de Éfeso. Es el apóstol del amor. El Evangelio de Juan presenta a Cristo como Dios. Ya conocemos los otros tres evangelios. En el tiempo de Juan, el emperador era Domiciano. ¿Recuerdan? Ya se ha hablado también de este emperador. Era uno de los emperadores más malos que hubo en el tiempo de la iglesia inicial. Era hermano de Tito. También mató a Tito y a su papá Vespasiano para poder ser emperador.
Tito era el primogénito, pero él mató a su papá y mató a su hermano y él quedó como emperador. Se mencionan 7 milagros, tiene pocas parábolas y nada sobre lo demoníaco. Juan no menciona nada sobre el demoníaco, porque se enfoca en el sur, o sea, en Judea. Ese es el enfoque del Evangelio de Juan. Bien, ahora, como se dice por aquí, a materia, vamos a entender un poquito acerca de lo que Juan escribió acerca de la situación de un diálogo, más que todo un diálogo entre Cristo y Pedro. Aquí vamos a ver varias cositas importantes, por lo menos para mí ha sido importante leer esto, nunca lo había tomado así con tanto, como todo. Cuando usted busca en la palabra, cuando usted profundiza ahí, usted va a ver varias palabras y el Espíritu Santo va a llegar, va a hablar, va a decirle a usted qué cosas hay importante. ¿Por qué fue tan importante esa palabra? Porque es que es importante leer la Biblia, no solo cuando vamos a exponerla con anticipación, como en el caso cuando uno viene a un púlpito a exponer la palabra. También, ¿qué podemos entender con esto, hermanos? Que Cristo se les apareció 10 veces en 40 días. ¿Qué esto significa? Que Cristo no iba a morir otra vez. Él se les aparecía y desaparecía. Les volvía a aparecer y volvía a desaparecer de la comunión con ellos. Esto indicaba que Cristo había resucitado con un cuerpo diferente, un cuerpo humano, pero que había sufrido una transformación. Esto indicaba que Cristo ya no iba a morir. Él no iba a morir más. Él estaba manifestándose a sus discípulos para que creyeran que Él había resucitado y que Él no iba a morir más. Luego, al ver esto ellos, en el caso de Juan vivió muchos años, fue el más viejo de los apóstoles. Él dijo que venía, pero pasaron muchos años y Juan no veía que Jesucristo venía. ¿Qué pasaría, qué pasa con el apóstol Juan o con la iglesia? Que ellos pensaban que Cristo dijo, yo volveré, pero pasaron los años y no venía. Ellos pensaban que Cristo tal vez venía en una semana, ¿verdad? O en un mes. Y ya pasaron 2 meses, 3 meses y Cristo no venía. Él dijo que iba a venir y Él resucitó, entonces sí va a venir. Amén, hermanos. Cristo va a venir. Amén. Pero Juan no lo veía. Y ya pasaban 30 años y Juan no veía que Cristo venía. Entonces Juan empezó a escribir y a poner por escrito, porque él tenía que completar la profecía, la palabra de Dios. Esta es la profecía, la palabra de Dios que usted tiene ahorita en su mano. Juan tenía que terminar. Entonces pasaron los años y Juan empezó a escribir todas estas cosas. Entonces Juan empezó a escribir el Evangelio de Juan en Éfeso. Él lo escribió en Éfeso, el Evangelio. Al ver que pasaban los años y que ya los discípulos iban muriendo, muchos ya no estaban, la mayoría, y Cristo no venía. Cristo hizo como una expectativa cuando Él dijo, y volveré. Porque Él no dijo la fecha, no dijo cuándo, ni quién iba a estar de sus discípulos. Solo dijo que iban a haber unas señales en la tierra. Bien, ahora vamos a iniciar con el diálogo, la segunda parte, el diálogo de Pedro y Cristo. Ya entendimos por qué fue escrito el Evangelio de Juan, o sea, quién lo escribió, qué fue lo que Juan experimentó cuando vio a Cristo resucitado, cómo vivió Juan los años esperando su venida. Luego él escribió todo lo que él
vio y palpó. Le hago una pregunta, hermano. ¿Para quién sería más fácil creer? ¿Para el apóstol Juan o para usted? Que Cristo resucitó. Acuérdese que Juan, pero es que Juan tenía que verlo, porque él no tenía una historia de 2000 años de resucitar. Ellos vieron con sus ojos, palparon, lo olieron, escucharon su voz resucitada. Ellos dan testimonio aquí de eso, ¿verdad? Nosotros somos bienaventurados porque nosotros no lo vimos, no lo vemos con nuestros ojos, pero sí creemos en eso. Amén, hermanos. Amén. ¿Cree en la iglesia, palabra de vida en San Blas de Cartago, que Cristo resucitó y viene? Amén. Ahora vamos a ver por qué es importante que usted y yo creamos eso. Especialmente porque viene una campaña que empieza el miércoles de evangelismo. Y necesitamos predicar a ese Cristo que no está muerto, que está resucitado. Bueno, pues Juan escribió que Jesucristo es Dios, que Él resucitó. También escribió que uno de sus discípulos no creyó y hasta que metió el dedo en sus orificios, creyó. Bien, ahora dice el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo cuando he leído esta frase, ¿me amas? Viera que, hermano, yo a veces me cuestiono igual que Pedro. Yo me pongo en el lugar de Pedro siempre que leo esto, y casualmente, aunque en la iglesia no hay casualidades, me tocó a mí hablar acerca de esto. Cuando Cristo le dice a Simón Pedro: ¿me amas? Yo siento que Cristo me está diciendo a mí: ¿me amas? Luis Calderón, ¿me amas? Porque si me amas, tienes que predicar el evangelio, tienes que guardar la palabra, tienes que ser verdaderamente mi discípulo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, la primera vez le dijo, más que estos, está hablando de los discípulos. ¿Me aman más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Pero vamos a ir despacito para poder entender este diálogo entre Jesús y Pedro, porque este diálogo es muy importante para la iglesia local este día. Porque al final Cristo va a decir una frase que nosotros tenemos que llevarla en el corazón, que es el corazón del mensaje o de la enseñanza de hoy, por lo menos para mí, hermano. No sé para usted cuál será lo que usted valore en el corazón. Aquí Jesucristo le dice unas palabras y le menciona una. Simón dice: hijo de Jonás, estamos todavía en el 15. ¿Me amas? Jesucristo usa la palabra amas, o sea, el verbo en griego, el que usa es agapao o ágape. Es el amor de Dios. ¿Me amas con el amor de Dios? Con el amor ágape. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Pero Pedro respondió con el amor fileo, que es el amor de hermanos, de amigos, del Padre por el Hijo, del Hijo por el Padre. Sí, somos compañeros, somos amigos, yo te amo. Pero el Señor le dijo: ¿me amas? Con el amor de Dios. Pedro no podía amar a Cristo igual porque no tenía el amor de Dios todavía. No había recibido el Espíritu Santo, que es el que trae la unción del amor al corazón de cada hijo de Dios, al corazón de cada cristiano. Seguimos. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Ahora ya entendimos que Cristo le dijo, ¿me amas? Con el amor ágape. Y Simón conoce su corazón y él dijo, sí Señor, yo te quiero, porque sirve otra palabra, como decir, el verbo ágape significa un amor profundo, un amor muy profundo. Y el fileo es un amor de cariño. Y Pedro decía, Señor, yo te amo, pero no te amo igual porque yo te negué 3 veces. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué este diálogo es tan importante para la iglesia local hoy? Recuerde, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Amén. ¿Qué hizo Pedro? ¿Por qué Juan escribió este diálogo y solo él lo escribió entre Pedro y Cristo, entre Jesucristo resucitado? Para mí, hermano, el milagro más grande que yo veo en Cristo, porque no puedo ponerlo, pero el más grande es su resurrección, porque es la esperanza que yo tengo de algún día que Él venga, y yo lo veré con mis ojos cuando Él venga. Esa es la esperanza que yo tengo hace 20 años. 16, hermano, póngale atención a las palabras. Hoy vamos a profundizar un poquito en este diálogo, porque este diálogo es importantísimo para la iglesia local. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con el amor ágape. Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora vamos a ver también esas palabras, esas últimas palabras de las 3 veces que hablaron ellos, los 3 diálogos en los 3 versículos. Dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Eso es importante también que lo entendamos hoy. Le dijo el 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se entristeció, hermano? Porque vinieron sus pensamientos de la negación. ¿Por qué Cristo tenía que tener este diálogo antes de irse? Vea que esto es a punto de irse el Señor para el cielo. Porque Pedro era la cabeza de la iglesia en ese momento, era el líder, por decirlo así, no la cabeza, no lo podamos decir porque se puede confundir con Cristo, sino él es el líder, él fue el líder ahí. ¿Qué hizo Pedro en sus primeros sermones, hermano? ¿Se convirtieron cuántos? 5,000. ¿Qué pasaría si Cristo, si Juan no pone este diálogo aquí? La iglesia no sabe que todo pecado tiene que ser confesado y que su mirada tiene que estar en Cristo Jesús resucitado para que usted ejerza su ministerio como debe ser. Porque acuérdese que el enemigo se aprovecha de todo para que usted no cumpla el ministerio por el cual usted fue enviado aquí. La palabra de Dios dice que ninguno venimos por voluntad de varón, sino porque quiso el Dios Todopoderoso, creador del universo, del tiempo, la materia y el espacio, que usted estuviera aquí. Le digo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este diálogo Juan lo escribió aquí y es importantísimo para la iglesia local, igual que todo el Evangelio de Juan y toda la Biblia, pero hoy estamos hablando de esto en particular. ¿Por qué? Porque Pedro se acordó de su negación y Jesucristo tenía que sanarle el corazón a Pedro, porque Pedro tenía que ser el líder, porque él fue el líder de líderes, él fue el líder de los discípulos, los líderes de la iglesia, los primeros que fundaron los principios de la iglesia.
Ellos tienen recompensas que nosotros no podemos tener porque ya están dadas. Entonces su ministerio tenía que ser como Dios dijo. Pedro no podía llegar y pararse delante de todos los judíos de ese tiempo y decir: ay, qué torta, yo negué a Cristo, ¿qué hago? Viene Satanás y te dice: usted no puede predicar porque usted pecó, usted negó a Cristo ayer. Apacienta mis ovejas, recuerde el final de estos 3 versículos de este diálogo. Él dijo: apacienta mis corderos, ¿verdad? Pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. ¿Por qué Cristo tenía que venir y atacar la razón de Pedro? La moral, en lo moral, porque él estaba devastado, porque él negó a Cristo 3 veces. Y él anteriormente había dicho: Señor, yo pongo mi vida por ti. Entonces el Señor tenía que venir y traérselo. Vea que es al final del Evangelio de Juan, es al final, ya Cristo se iba al cielo. Y Pedro tenía ese dolor en su corazón. ¿Qué dice el tercero? La parte última. Dice: la tercera vez me amas, ¿verdad? Pedro se entristeció, perdón, la segunda, la parte B. Pedro se entristeció porque su corazón dice: sí, el Señor me sabe que yo lo negué, que yo no lo amo. Moralmente, ¿cómo estaba Pedro? ¿Usted cree que Pedro iba a poder dar esos sermones estando así, en esta condición? En las 2 primeras, Pedro se mantuvo ahí como valiente, porque él tenía mucho carácter. Pero ya en la tercera, sí, no, ya se quebró, porque Pedro sabía que él había negado al Cristo. Entonces este diálogo lo tenemos que poner nosotros en nuestro corazón y decir: bueno, el Señor dice: ¿me amas más que estos? Porque Él estaba diciendo: sí, yo te amo, pero Él nos ama a pesar de, porque Él resucitó, Él fue a la cruz y Pedro vio sus huequitos en las manos y su costado. Entonces le dice: apacienta mis corderos. Apacentar es dar pasto, proveer para los corderos. Los corderos son los primeros que van en el rebaño, perdón. Los corderos van de primeros en el rebaño, son los líderes. Entonces Pedro tenía que apacentar a los corderos de Cristo. Y aparte de eso, Cristo usa 3 veces mis y mis. O sea, no son de Pedro, no son del pastor, no son de usted, son de Cristo, de la iglesia. Ahora, la segunda vez le dice: pastorea mis ovejas. Pastorear es proteger, proveer. Ustedes conocen esas 3 partes. También los varones saben que esas son las 3 funciones del padre de familia: proteger, proveer y guiar. Entonces, eso es pastorear. Pedro tenía que pastorear las ovejas, pero con lo que él tenía en su corazón no lo podía hacer. Cristo sabía, porque Él es Dios. La última le dice: apacienta mis ovejas, o sea, darles pasto a mis ovejas. ¿Ven? Entonces, qué importante es la palabra de Cristo. Qué importante es que el Señor te sana el corazón por medio de la palabra, porque esta es palabra de Dios, esta es palabra de Jesucristo. Esto no lo escribió ningún teólogo humano, esto lo escribió un apóstol, un enviado de Jesucristo, el hombre el discípulo que más vivió. Escribió esto al final de su vida, cuando él decía: ya, bueno, Cristo no vino muy rápido, pero ahí tengo que dejar esto escrito porque la iglesia sigue hasta que Él venga. Amén. Entonces, Pedro tenía que ser sanado por el Señor Jesucristo en su moral, la parte moral, porque él tenía que ir a predicar 2 sermones iniciales.
y esos 2 sermones iban a producir 8,000 cristianos. Él tenía, perdón, gloria a Dios. Amén. Él tenía que guiar a los corderos, a los líderes, porque él era un líder, ¿verdad? Aunque si usted ve un poquito atrás, cuando Cristo ya no lo vieron muchas veces, o sea, no lo vieron, Pedro se fue a pescar y dice, no, Cristo se murió, ¿verdad? Se fue a pescar y estaba, hasta tenía que ponerse la ropa cuando Juan le dijo que Cristo estaba en la playa. Pero él estaba ahí sin saber el ministerio. ¿Cuántos de nosotros no sabíamos cuál es el ministerio? No sabemos o no lo estamos ejerciendo, porque tenemos una conversación pendiente con Cristo. Tenemos una conversación pendiente con Cristo, pues tenemos que hacerlo rápido, el diálogo rápido. Ahora, la última parte, para ir concluyendo, dice el 18, hermano: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cristo le está diciendo a Pedro en su diálogo, así que le ha sanado su corazón. Así que Pedro ve que él tiene un ministerio, que Cristo, a pesar de su negación, le está diciendo: usted tiene que apacentar a mis corderos, tiene que pastorear a mis ovejas. A pesar de lo que usted haya hecho, usted tiene su ministerio, usted es Pedro. Y entonces le dice, para que él vea que él es Dios, que él es Jesucristo, que es el Hijo de Dios resucitado, le dice de qué forma va a morir. Y Pedro, no creo que pues uno le agrade mucho que le digan no va a morir, pero sí que va a morir viejo, se va a contentar, ¿verdad? Porque todos queremos vivir mucho para servirle a Cristo, ¿verdad? Aquí Jesucristo muestra que Él es Dios y que Él conoce el futuro, que Él no tiene problemas de tiempo, espacio y materia, y se lo hace saber a Pedro para que él actúe en el ministerio como un discípulo, como un apóstol que es. 19, hermano, y viene la parte final y el corazón del mensaje. Dirá usted cuál será, porque aquí lo más importante es el diálogo entre Cristo y Pedro, porque Pedro necesitaba ser sanado en su corazón, pero aquí viene una parte y es el corazón del mensaje. 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió. Esta palabra, hermano, que es el corazón del mensaje, de la enseñanza, como quiera decirlo, es lo que Cristo, como le dijera, es como la cereza en el pastel después de este diálogo con Pedro, con su discípulo, con su apóstol. Él dijo, ¿qué dijo, hermano? ¿Puede leerlo ahí? Sígueme. Sígueme es lo que usted y yo hemos hecho durante nuestra vida cristiana. Cuando usted conoció a Cristo, cuando a mí me predicaron en Tejar del Huarco hace 20 años, un ex compañero de un negocio donde yo trabajaba, y me presentaron a Jesucristo, y yo empecé a ver a un Cristo diferente al que yo conocía, y yo un día dije, a mí me dijeron, ¿usted quiere aceptar a Cristo? Y yo inmediatamente dije sí. Yo no tengo ningún testimonio, yo no puedo decir que yo lo pensé o que yo dije, qué torta, ya mi mamá se va a enojar porque ya yo no voy a ir a misa. Y esto y lo otro, yo simple y sencillamente yo fui y conocí a Cristo y yo me leí el Nuevo Testamento en 3 meses y yo dije sí, quiero a Cristo. Entonces Él me dijo, por medio de esa persona, ¿quieres seguir?
él me dijo, ¿quieres seguirme? Yo le dije sí, pero verdaderamente mi corazón siempre ha estado en lucha con la carne, con el mundo, con el tiempo, y uno quiere servirle a Él de verdad, pero no lo hace porque falta el diálogo con Cristo, falta la comunión, falta el hablar con Él, el buscarlo por el trabajo. Yo le puedo decir por el trabajo, por lo que sea, pero falta este diálogo que el Cristo amado hizo con su discípulo, porque conocía su corazón. Y él le dijo a Pedro, sigue. Pero que usted se ha puesto a pensar que Pedro ya era su discípulo, que ya él le había dicho. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Cristo cuando empezó a buscar a sus discípulos? ¿Qué les decía? ¿Y por qué le dice a Pedro aquí, sígueme? Como para confirmarlo a él. Porque ya aquí estaba Pedro en el inicio de su ministerio ya. Porque Pedro tenía que cumplir ese ministerio y no podía devolverse otra vez, no podía irse a pescar otra vez peces. Porque él le había dicho que iba a ser pescador de hombres. Y perdón, hermano, que yo me haya quebrantado un poco, porque es que esta palabra me llega mucho a mí. Y el saber yo y el descubrir esto, a pesar de que he leído 20,000 veces este versículo, con estudiarlo me di cuenta de que el diálogo entre Cristo y yo es muy importante, principalmente cuando yo tengo en mi corazón cosas que me avergüenzan delante de Él. ¿Por qué Pedro se entristeció? ¿Usted cree que Pedro estaba bien moralmente? Pedro estaba devastado, como lo hemos estado nosotros más de una vez. Pero Pedro tuvo la gran ventaja que Cristo estaba en ese momento, todavía no se había ido y él lo conocía, y él fue y habló con Pedro, ¿verdad? Vea lo que dice el 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, ¿ve? Cristo buscó a Pedro y le dijo, venga, Pedrito, conversemos. Luis, pero también ahora tenemos nosotros la bendición del Espíritu. Correcto. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que Pedro aquí todavía no lo tenía, hasta en Pentecostés. La iglesia recibió el Espíritu Santo, pero da la casualidad, hermano, que nosotros a veces no lo usamos, ¿verdad? Esa es la desventaja que tenemos al mismo Dios, pero nosotros no lo escuchamos. Pedro sí escuchó a Dios y tuvo un diálogo y fue sanado. El corazón del mensaje es sígueme. Es una palabra pequeña que tenemos que llevarnos a nuestro corazón. Sígueme. Pero usted tiene que hablar con Cristo antes de seguirlo, porque si no vas a seguirlo con el corazón enfermo, y el Satanás va a venir y te va a decir, tome, usted no puede hacer nada, usted no es digno de nada, porque Él lo ha hecho conmigo, y si solo conmigo, pues entonces yo soy el que estoy mal en la iglesia. Pero yo sé que el enemigo siempre usa las mismas artimañas con los hijos de Dios, y en este momento la iglesia está en la peor situación de la historia, y nosotros tenemos que levantarnos como una antorcha. ¿Sí, don Mario? Yo siento que en el 18 es lo que nos está diciendo, que aprovechemos el tiempo, que no perdamos el tiempo, es el momento ya. Es el momento, el pastor viene hablando acerca de ese momento, ¿verdad? Que la iglesia ya tiene que empezar a trabajar. Y recuerden que viene la campaña evangelista. Entonces nosotros, si tenemos algún problema en el corazón, tenemos que ir al diálogo con Cristo, ¿verdad? Porque esta campaña es importantísima. Acordándose de esto que dice don Mario de Pedro, acuérdense que Pedro, cuando ya iba a morir, era un hombre maduro en el espíritu, era un hombre maduro en el cristianismo, y cuando él iba a ser crucificado, él dijo que no lo crucificaran como Cristo, que lo crucificaran boca abajo, porque
no era digno ni siquiera morir como Cristo. Nosotros no somos dignos de decir yo puedo, yo soy, yo nada. Cristo en mí. Y para concluir, sígueme, según los teólogos, y Pablo lo dijo también, es Cristo adelante con su cruz, ¿verdad? Y nosotros atrás, detrás de Cristo, pero no solos, no hay cristianos, no, con una cruz. Pero esa cruz lleva la carne crucificada, dijo Pablo, mas no vivo yo, vive Él en mí. Y la carne crucificada, esa es la cruz que nosotros llevamos, porque usted en la carne no va a hacer nada, no puede trabajar para Cristo, no puede seguir, no puede servir a dos señores, dijo Cristo. Amén, hermanos. Amén. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Pido que este mensaje, Señor, llegue al corazón como me ha instruido a mí, Señor Dios. Bendiga a la iglesia local, bendiga a cada uno de mis hermanos en su diálogo con usted, Señor Dios, todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.